Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al magazine de la 8 Bierzo. Estamos a jueves 16 de julio, Día del Carmen. Felicidades a todas las Cármenes que nos estáis viendo y a las que no también, que sois muchas, ¿eh? Bueno, de hecho yo diría que la mitad de las madres de mis amigas, de mi cuadrilla de Donosti, se llaman Mari Carmen, así que nada, un beso, un abrazo, un saludo a todas ellas y a todas vosotras también. Bueno, venimos con muchos y variados temas, además de nuestras secciones habituales de los jueves, como el Día de la IA, cosas de quesos, naturaleza para todos. También vamos a hablar sobre ese 15 aniversario de la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, que además, coincidiendo con estas fechas, pues han añadido a su colección museística una nueva pieza histórica, una señal luminosa ferroviaria. También os invitamos a un tardeo salsón, sabrosón y muy especial, con sabor cubano y también carácter benéfico para ayudar a enviar alimentos a La Habana, a Cuba. Antes de todo esto, vamos con la oportunidad de mañana: aceite de oliva de 0,4 grados, Carbonell a 11,35 €. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, aceite de oliva 0,4 Carbonell, 11,35 €. Informar, formar y entretener son los tres pilares básicos que se nos enseña ya en la universidad a quienes estudiamos para dedicarnos a los medios de comunicación. Yo creo que en este programa, en la 8 Bierzo Magazine, lo cumplimos. Y también lo cumplimos en el Día de la IA. David Martínez, abrimos programa contigo, que estamos a jueves. ¿Qué tal estás? Estamos a jueves, sí, acabando semana. Muy bien. Con mucho calor estos días y disfrutando del verano ya. Sobre todo eso, disfrutar. Disfrutando del verano. Oye, me he perdido unas cuantas lecciones, me tengo que poner al día porque si no me quedo atrás con la inteligencia artificial, pero bueno, hoy vamos a ello. No hay problema porque recuperamos. Hoy vamos a retomar dos temas que hemos hablado en días anteriores porque da para mucho juego, aprovechando nuevas herramientas para hacer algo parecido, y una que ya conocemos, que es nuestro chat de cabecera, Gemini ChatGPT, para mejorar nuestro currículum en este caso, o mejorar el currículum de cualquier persona que quiera buscar un puesto de trabajo nuevo o cambiar de orientación profesional. Qué bueno, así que demostramos que con la inteligencia artificial también podemos optar a mejores puestos de trabajo, o bueno, por lo menos a lo que sea asequible a nuestras capacidades, ¿no? Eso es, nos ayuda a mejorar y a evitar errores, sobre todo. O sea, no nos va a dar un puesto de trabajo simplemente por inteligencia artificial, pero va a evitar rechazos. Lo que pretendemos es evitar rechazos que no nos merezcamos. Bueno, milagros a Lourdes, ¿eh? Eso es. Quien quiera un buen trabajo, que se prepare para ello, eso es lo primero. Y lo segundo, la inteligencia artificial es una buena herramienta para llegar a cumplir nuestros objetivos laborales en este caso. David, venimos con noticias, con Empezamos flashes. con noticias, sí. Tenemos una que llama un poco la atención, ¿no? DeepSeek, que quien no lo tenga en la cabeza, es una empresa china que ha hecho la competencia a todos los modelos americanos, europeos, de forma código abierto, gratuito, para que lo utilicemos todos, y el problema que tiene es que está en China, por eso genera mucha desconfianza. Y más viendo su último movimiento, que ha decidido crear sus propios chips. La inteligencia artificial se basa en código, en un programa que se hace básicamente bastante complejo, pero es un programa de software que podemos llevarnos a cualquier máquina, y en unos chips que son las tarjetas gráficas, que tienen procesadores matemáticos para hacer muchas operaciones muy rápido. Pues esos chips eran casi territorio exclusivo de NVIDIA. Una empresa que se dedicaba antes a los videojuegos, ahora se dedica a inteligencia artificial, la de mayor capitalización a nivel mundial. No es China, en este caso está en otro país, que es Singapur, es donde tiene las sedes. Todo el sudeste asiático está lleno de este tipo de empresas que hacen chips, como todo lo que es ahora mismo tecnología. Y en lugar de utilizar componentes de terceras partes y pagar por ellos y depender de lo que le ofrezcan, decide hacerse lo propio. Esto es como si decides, en lugar de vivir en una casa que te dan hecha, construírtela tú. Se ha independizado DeepSeek. Eso es lo que pretenden, sí. ¿No? ¿Qué problema tiene? Que asusta un poco, porque detrás está el gobierno chino. Y el gobierno chino son muchos millones lo que hay detrás, y no sabemos qué intenciones puede tener con tanta inversión de los últimos años en inteligencia artificial. Hablamos de competencia y de empresa, por supuesto. Claro, a ver, trabajar con China es muy complicado cuando no tienes un mercado asentado allí, cuando no estás físicamente allí, porque de hecho las grandes multinacionales de casi todos los sectores trabajan físicamente en China para poder tener mercado chino. Es un mercado que está bastante cerrado a las empresas externas. En tecnología nos pasa igual, y tienes que hacer una alianza con alguien de allí, trabajar con alguien de allí para un poco pues, esa información que no se vaya del país, ¿no? Protege mucho su conocimiento y su territorio. Y ahora lo que hacen es cerrarse un poco más, o sea, hacerlo todo dentro. Y ya entra la geopolítica a tope en todo esto, claro, todo está enlazado. La política es lo que más nos preocupa porque no sabes las intenciones que tiene. Igual que decíamos la semana pasada
que en Estados Unidos están revisando mucho a quién comparten las inteligencias artificiales, los modelos nuevos, cuando estás fuera de su país, cuando eres un país europeo como España, pues China va a hacer lo mismo, va a ver a quién le comparte esa información y bajo qué criterios, para un poco evitar que haya fuga de información importante. Y dependiendo de quién lo utilice y cuántos lo utilicen y cómo lo utilice, pues habrá unas consecuencias u otras, Claro, ¿no? lo hemos visto con los aranceles de Donald Trump, pues algo así nos puede pasar con esta tecnología, es decir, a ti te veto, tú no puedes utilizar mi herramienta. Bueno, puede ser un problema. A verlas venir, a ver qué pasa, ya veremos. Eso es. DeepSeek. Y es que el problema que tenemos además es que en Europa tenemos muy poquito de inteligencia artificial. Hay alguna empresa que se dedica a hacer modelos propios, pero está muy lejos de las grandes del mundo. Entonces, preocupación para Europa porque nos vamos quedando atrás. Bueno, una grande del mundo, otro titular tenemos, Apple, de por medio. Sí, Apple, y no solamente Apple, también Microsoft, porque OpenAI es el principal inversor de OpenAI, ChatGPT, que lo conocemos más por ChatGPT. El principal accionista de OpenAI es Microsoft, que es quien está detrás de OpenAI, básicamente. Entonces, había ahí una alianza para hacer Siri, ¿no suena Siri? El asistente este de voz de los Apple, que utilizaba todo el mundo para pedir información ya hace tiempo, pues ha evolucionado por utilizar una inteligencia artificial creada OpenAI y ahora hay una fuga de cerebros. Del Oye Siri pasamos al OpenAI y ahora hay una fuga de cerebros. Sí. Ojo. Sí, estamos con un pequeño problema porque lo típico, tenemos un trabajo conjunto, dos empresas que en principio son rivales, colaboran, comparten información, pero de repente un grupo de ingenieros, 400, que es un número nada desdeñable, pasan de una empresa a otra en cuestión de días, y algunos con perfiles muy altos, perfiles de dirección, con lo cual, pues, pequeñas discrepancias, y hoy, justo esta mañana, hemos tenido la primera consecuencia de esto, que esto fue antes de ayer, cuando nos enteramos aquí en Europa. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos visto que OpenAI empieza a sacar su propio hardware, un teclado, en este caso un pequeño dispositivo, no es nada importante, un pequeño teclado que sirve para ejecutar determinadas órdenes de agentes, para un poco independizarse de los grandes proveedores de hardware también. Lo que está haciendo DeepSeek, OpenAI, pues un poquito por detrás, evidentemente no es exactamente lo mismo, pero también están buscando hardware, con lo cual el siguiente paso, Google hará lo mismo. David, yo te digo una cosa, esta gente está a otro nivel. Para cuando dan un paso ya tienen otros 300 dados, pero aún no los hemos visto. No es casualidad que lo hagan en conjunto a la vez, porque al final nos llega todo a la vez. Es que todos están trabajando en la misma línea y unos salen unas semanas antes y otros salen una semana después. No hay mucha más diferencia. Así que esperamos y esperemos que Google también se ponga a la altura, porque si hay tres compitiendo, pues mejor que dos, ¿no? Siempre hay más competencia y nos beneficiamos todos. Bueno, pues vamos con el siguiente punto de nuestra sección, IA para el negocio, para pymes, pequeñas y medianas empresas. Sí, vamos a ver una herramienta muy chula en este caso. Conocemos otras parecidas, pero a mí me gustó esta pues, porque nos sirve tanto para empresas como para estudiantes, ¿no? Se llama Ideogram, es como siempre de pago, pero tiene una capa gratuita que podemos utilizar gratis. En este caso podemos hacer 4 imágenes 2 veces cada día. Haces una tanda de 4 imágenes. No puedes elegir menos salvo que tengas un modelo de pago. Son ya muy precavidos para que puedas utilizarlo poco, si te interesa que tengas que pagar rápidamente. Tontos ya sabemos que no, ¿eh? Que no son. Si tienes, en este caso vamos primero con la empresa. Si tienes que hacer publicaciones de una empresa, cualquier pyme que tengamos aquí en Ponferrada, cualquier negocio que esté a pie de calle, pues publica en sus redes sociales, normalmente hace una publicación al día. Vosotros no, porque tenéis noticias, quien hace noticias tiene mucho más contenido, pero una empresa que se dedique a hacer otro tipo de producto o servicio, pues 1 a la semana, 2 a la semana, 5 a la semana, raro es que tenga que publicar más de 1 al día. Entonces le pedimos que nos haga un formato de cartela, una colocación en pantalla de textos, imágenes y colores corporativos, un rojo muy parecido al del 8 Bierzo, que hemos escogido aquí para poner, ¿vale? Que permite imagen, que también se pueda poner sin imagen y que puedas poner una frase en pantalla. En este caso para Instagram, pero podemos aplicarlo a cualquier formato. Si en lugar de pedírselo cuadrado, lo elegimos en vertical, en horizontal, lo podemos utilizar para Facebook, para LinkedIn o para cualquier otra herramienta. Podemos elegir el formato. Sí, una de las ventajas que nos ofrece, no te da exactamente el tamaño exacto de las redes sociales, pero sí te da un formato muy cercano, con lo cual encaja muy bien. Similar, que vamos, que si no es una cosa súper profesional lo que tú manejas, pues tampoco hace falta que, claro, ¿no? Si estamos hablando de publicaciones profesionales, no nos sirven estas herramientas, tenemos que ir a un escalón más allá, a lo mejor contratar un diseñador gráfico para que lo haga de forma adecuada. Pero si tengo una tienda de alimentación, de estas que tenemos tantas por Ponferrada, o que vendo ropa y quiero publicar la nueva colección, pues aquí puedo pedirle que me dé la frase de colección otoño-invierno, colección primavera-verano, y luego poner unas cuantas fotos con las prendas. Y con la cartela ya siempre igual para compartirla con ellos. Bueno, pues ahí tenemos una idea de Ideogram. Ideogram. .ai. .ai.
que viene de IA, entiendo, ¿no? Sí, Artificial Intelligence, todas las herramientas son inglesas o pretenden parecerlo, aunque algunas son de aquí cerca. Hay muchas empresas españolas que tienen su extensión .ai, aunque sean de Madrid, de Barcelona, no hay ningún problema. Y así nos creemos más internacionales, claro, ¿no? sí, si suenan mejor los términos en inglés, nos dan más nivel. Dicho queda. ¿Qué más tenemos? Pues esta misma herramienta le damos una vuelta y nos volvemos a esos trabajos que hacíamos para el instituto o la universidad. La semana pasada buscamos una herramienta para desglosarlo en pequeñas tareas, para no tener un trabajo muy grande que realizar de golpe sin saber por dónde empezar, esto que dicen del síndrome de folio en blanco, ¿no? Sí. Que no sabes cómo empezar a escribir. De repente te ves delante de un papel y dices, un mundo tengo delante, no sé por dónde seguir, no sé para dónde dar el siguiente paso. Pues nos salía la semana pasada 4.000 horas nada menos de desarrollo, o sea, 2 años de trabajo a tiempo completo para escribir un trabajito que le pedimos. El nivel de detalle era muy alto y aquí le vamos a hacer pues, lo que nos falta, la portada. Vale. A la misma herramienta le pedimos que nos haga una portada, en este caso, de la importancia del Wolfram en el Bierzo. Tiramos para casa para que nos dé alguna decoración y vemos que después de un ratito, hemos cortado en el vídeo un trocito porque tarda algo más, tarda unos 15-20 segundos más en generar las imágenes, pues nos genera todo este tipo de imágenes en vertical, en cuadrado, en el formato que queramos. En este caso os hemos pedido en vertical porque es una portada de un trabajo, tamaño folio. ¿Vale? Colores oscuros, le podemos pedir que sea colores claros, lo que nos guste. La misma herramienta que utilizamos para una empresa, la podemos utilizar cuando estamos estudiando para conseguir pues eso, unas portadas para nuestros trabajos, una mejor presentación de esas cosas que tenemos que entregar en nuestro perfil curricular en la academia. Aquí estamos viendo los tamaños que nos permite, lo que decíamos antes, no son exactamente las redes sociales, pero casi, o sea, están muy cercanos, con lo cual no vamos a perder gran cantidad de detalle por adecuarnos a ello. Hay otras herramientas que sí se adecuan a redes sociales, y de hecho tú le dices, quiero esto para Facebook, y te busca el tamaño exacto y no tienes que buscar ni cuántos puntos tiene de ancho, ni de alto, ni nada. Se encarga el solito de hacerlo. Aquí le decimos la proporción y nos saca pues eso, una portada de un libro. Fíjate, lo que tardábamos antes en hacer una portada así un poco curiosa, un poquito vistosa, original, y ahora pim pam. Semanas le llevaba a algunos preparar una portada, no, claro, más que el trabajo incluso. Pero claro, a mí por un lado me da rabia, porque digo, es que ahora mira qué fácil, ¿no? Sí, a ver. Por otro lado dices, pues es una herramienta maravillosa, pero... Y yo, una cosa que he comentado mucho, bueno, que lo hablamos, ¿no?, entre amigos muchas veces. Tú, por ejemplo, los chavales de hoy en día, ¿no?, que tienen muy fácil meter bueno, pues un necesito esto y esto y esto y hacerles un trabajo a la inteligencia artificial. ¿Se puede saber si alguien lo ha hecho con inteligencia artificial? Sí, de un hecho, texto, un escrito. Puedes cogerte un texto con un prompt, lo vemos la semana que viene. Mira, la semana pasada decíamos, para la semana que viene ya tenemos contenido del prompt. Vale. Vamos a buscar un prompt que nos diga que busque las trazas de inteligencia artificial en un texto. Siempre hay determinadas palabras que no son habituales, conexiones muy bien formadas, no hay ningún error gramatical, ningún error de pérdida de hilo, todo está muy estructurado, utilizas el punto y coma. ¿Quién utiliza un punto y coma? A lo mejor vosotros en periodismo os enseñado a utilizarlo. Yo sí, ¿eh? Pero el común de las personas, y más en ingeniería, que es lo que yo trabajo, no lo utiliza. Yo lo utilizo mucho, ¿ves? Tú, por ejemplo, sabes, tienes un montón de herramientas, ¿no?, al final que tú dominas, y yo soy correctora ortotipográfica, lo tenía Claro. que decir. La gente me dice, ¿y qué es eso? Pues todo, corrijo todo, ¿Y qué es puntos, eso? comas, 3 puntos suspensivos, si hay un número que está más grande que el otro, entonces ya es un fallo. Pues Claro. que esté todo correcto, ¿no?, en una revista, por ejemplo, ¿no? Pues ¿Quién corrige las revistas? ¿Quién corrige los libros? Pues ese trabajo. Ese tipo de perfección la tienes en una publicación de mercado, en un libro, en una revista, pero no la tienes en un trabajo del colegio de 20 páginas. ¿Vale? No la tienes en un correo que mandas a tu compañero, a tu jefe. Y ahí se puede ver esa corrección que es excesiva. Luego también el uso de los puntos, ¿no? La enumeración es muy típica en inteligencia artificial, pero hay otras muchas más. Utiliza resúmenes, las introducciones correctas en cuanto a longitud, el tono siempre es el mismo, no hay cambios, es todo como muy lineal, ¿no? Y las propias herramientas de inteligencia artificial son capaces de detectarte que utilizas inteligencia artificial. Y hay herramientas específicas para ver si un trabajo universitario, el trabajo fin de grado de la universidad, si es un plagio. Pero bueno, que no es ciencia al 100%, quiero decir que se puede confundir, ¿no? No, a ver, y de hecho si lo haces bien es muy difícil porque te dice porcentaje de probabilidades de que esto sea copiado, pues te pone un 80, un 70. Ah, sí, hasta ese punto. Te da un porcentaje bastante alto, incluso cuántas partes del texto son originales y cuántas son copia. ¿Se puede utilizar la copia? Sí, en determinados trocitos, pero si tú entregas un trabajo que se ve entero, que está todo perfectamente articulado, pasa a estos correctores, te da una puntuación altísima y normalmente acaba en suspenso.
cuando es un trabajo de fin de grado. En cualquier cosa, pues yo ya es que me estoy metiendo en materia, ya totalmente, ya casi estoy en los juzgados. Por ejemplo, un alumno, ¿no?, que le dice el profesor, mira, al 80% tú, ya al 80%, pero hay un 20% restante que dice que lo he podido hacer yo. ¿Le puedes suspender? Yo no soy profesor universitario. Ya, te puedo decir. Después te digo, ya me estoy metiendo yo en... ¿Cuándo hay que aprobarlo? A ver, por utilizar referencias bibliográficas todo lo hacíamos. Quien no cogió un trabajo de cualquier tema, la enciclopedia, y copió palabra por palabra unos cuantos párrafos porque no lo entendíamos. Eso siempre lo hemos hecho. Otra cosa es que entregues un trabajo creado por otros, lo entregues con tu nombre para conseguir una calificación que te da acceso a una profesión, por ejemplo. ¿Vale? Periodismo no es una profesión ahora mismo que tengamos colegiada, pero imaginemos que es derecho, algo que está más o menos cercano, que si no terminas la carrera no puedes ejercer, estás un poco yendo contra el sistema, ¿no? Estás haciendo un poco de fraude si entregas un trabajo que no es tuyo. Bueno, hay que ser serios, hay que ser serios. En cualquier caso, decíamos, la IA sí que nos puede ayudar un poquito pues, cuando estamos buscando trabajo, lo que sea, con nuestro currículum. Sí, con nuestro currículum y con cualquier otro texto nos puede ayudar a encontrar los errores, que es algo que es muy fácil de utilizar, que es muy vistoso y sobre todo, aquí tenemos el currículum de Alfonso Pérez, un auténtico desastre. No lo busquéis en las calles, no existe esta persona, afortunadamente, que ha puesto errores por todos los sitios para que una inteligencia artificial nos lo diga. Cuando somos jóvenes especialmente, cometemos más errores porque no estamos en el mercado laboral, entonces este es un primer currículum de un chico que tenía una profesión, trabajos temporales y que ha estudiado unos cursos de informática y quiere ser programador junior, ¿vale? Cuando lo va a enviar a una empresa lo rechazan y aquí vemos por qué. Subimos nuestro currículum en PDF a Gemini, gratuito completamente, simplemente hay que estar registrado con tu correo electrónico, pero sin tarjeta, sin pagar ni nada, y le decimos pues esto, que nos busquen en el currículum, que actúe como un reclutador de una empresa y que nos diga qué puntos rojos tiene nuestro currículum, qué motivos hay de rechazo para que no nos contraten. Y aquí se pone a revisarnos el currículum entero y nos dice todos los errores que estamos cometiendo. El correo, la dirección de correo que hemos puesto, la primera, mi mamá me mima, mal, o sea, profesional no suena. La forma de tener la experiencia, tampoco es bueno que digas, lo aprendí en YouTube. No, ¿vale? claro. Aunque sea cierto, hay que tener un poco de cuidado. Bueno, ¿no? pero eso también es un poco cuestión de lógica, ¿no? Y de sí, cabeza. Pero hay veces que esas lógicas no son tan fáciles para todo el mundo como nos parece. Aquí lo hemos puesto muy evidente, pero a veces son pequeños errores de decir, no, es que tienes un currículum que tú quieres ser programador junior y me pones que has sido antes químico en una empresa farmacéutica y que tenías un puesto de dirección. Eso es un clásico, eso claro, sí, eso sí. Estás hablando de mucho de todo lo que hacías como químico ahí, me cuentas en tu currículum todo lo que sabías hacer ahí, pero no me dices nada que sepas de informática. ¿Cómo te voy a contratar en informática? A lo mejor en otra profesión eres perfecto para cualquier perfil, aunque esté muy por debajo de tus expectativas, pero no me demuestras nada que me valga para esta profesión. Y luego tenemos otros que se ponen a hablar de ocio, de motivaciones vacías. Bueno, ¿vale? Entonces ese tipo de palabras hay que quitarlas también. En cualquier caso, para eso está la inteligencia artificial, bien utilizada, una herramienta maravillosa también para ayudarnos a encontrar trabajo, para corregirnos nuestro currículum vitae, entre otras cuestiones. Muchísimas gracias, David. O al menos que nos rechacen por tener pequeños errores que se pueden subsanar fácilmente. Tal cual. Muchísimas gracias, David. Te vemos la semana que viene, con más. Qué interesante todo. Bueno, qué interesante todo y además estos consejos tan importantes que seguro que no se los están perdiendo porque yo sé que nos ven en la residencia San Nicolás de Fabero. Hay algo que casi nadie nos preguntamos cuando una persona llega a un centro residencial. ¿Quién era esa persona antes de llegar aquí? Observamos cómo estábamos trabajando día a día. Analizamos nuestras rutinas y escuchamos a las personas, a las familias y a los profesionales. A partir de ahí empezamos a reorganizar el centro, no desde las tareas, sino desde las personas. Antes trabajábamos con horarios más marcados. Todo estaba organizado por rutinas. Ahora trabajamos de otra manera. Nos paramos más a escuchar a la persona, a saber qué les gusta, sus preferencias. Creemos que el residente tiene que tomar la residencia como si fuese su propio hogar. No solo debe ser bien atendido, sino que creemos que tiene que ser un lugar donde sigan con sus propias rutinas, sus propias referencias y el estilo de vida
o lo más parecido posible al que tenían antes. En el Centro Residencial San Nicolás de Fabero decidimos cambiar el punto de partida. Ya no es hacer por hacer, es cuidar con sentido. Cada persona es única y creemos que su cuidado también debe de serlo. Porque al final esto no va de protocolos, ni de indicadores, ni siquiera va de residencias. Va de algo mucho más sencillo y mucho más difícil. Va de no olvidar que cada persona sigue siendo alguien. Vamos ahora con más asuntos. El 14 de julio de 2011 abría sus puertas la que fuera la antigua central térmica de la MSP, pero reconvertida esta vez en la fábrica de luz Museo de la Energía. Y por primera vez en la historia de este museo, ahora introducen una pieza histórica, una pieza museística a su colección permanente. Es una señal luminosa ferroviaria de la línea del Ponferrolino recuperada por la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana, que no se me quedará a veces los nombres a mí. Bueno, pues para hablar de todo ello tengo conmigo a Conchi Fernández, directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura de la Ciuden. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Bueno, encantada de estar aquí. Gracias por venir. Y contigo te acompaña Diego González, pues precisamente de la asociación, ¿no?, descubridora de esta pieza maravillosa. ¿Qué tal estáis? Muy bien, perfecto, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues antes de nada, felicidades, Conchi, felicidades a todos también, porque la fábrica de luz del Museo de la Energía, como decíamos, ha soplado ya 15 velas. Sí, ya 15 años, desde ese 2011 que abríamos las puertas. Bueno, tenemos motivos de celebración, además varios, porque hablábamos de ese aniversario también, de la introducción, de la suma de esa pieza tan valiosa, tan maravillosa. Antes de adentrarnos justamente en lo que va a ser, concretamente lo que es esa pieza, esa señal luminosa, vamos a hablar un poco de lo que han sido estos 15 años, en términos de números, por ejemplo, ¿no? Bueno, se ha convertido ya en un referente del patrimonio industrial en la comarca, lo que es el propio museo. ¿Cuánta gente ha pasado por allí en 15 años? Pues unos 332.000 personas ya en estos años, así que una cifra bastante importante. Y sobre todo, más que quedarnos en la cifra, más yo me quedaría en todo lo que ha pasado, ¿no? Porque ha pasado muchas personas, han hecho desde niños, niñas, haciendo talleres científicos, de divulgación científica, a visitantes que han visto esta antigua central térmica desde el punto de vista patrimonial, de lo que supone de recuperación del patrimonio industrial. Ha habido visitas teatralizadas, ha habido escape rooms, ha habido colaboraciones con otras entidades como la Universidad de León, la UNED, la Asociación Astronómica del Bierzo, con quienes hacemos muchos talleres. Así que bueno, ha pasado muchas actividades y muchas personas. Un museo muy vivo, que creo que decía el otro día Yasodara. Claro, porque además de tener sus propias estancias, estamos viendo allí algunas de las estancias con sus elementos fijos, pues también se realizan multitud de actividades culturales y divulgativas, como bien estabas diciendo. Importante la cifra que nos decías, 332.000 personas, pero también muy significativo que cada año, la proporción de gente que la visita va en aumento también, ¿no? Sí, vamos aumentando, la verdad. A partir de la pandemia, que dio un bajón lógico, pues luego hemos ido en aumento. En el 2025 más de 26.000 personas, tengo aquí apuntado. Sí. Es decir, un 8% del total casi. Bueno, pues durante toda la semana, desde este pasado fin de semana, allí en la Fábrica de Luz Museo de la Energía se han estado realizando numerosas actividades de celebración por este 15 aniversario, entre otras cosas, esas visitas guiadas donde han participado antiguos trabajadores de la MSP, ¿verdad? Y uno de los platos fuertes podríamos decir que ha sido esa introducción, esa incorporación de ese nuevo elemento, esa pieza histórica museística cedida por la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana. Diego. Pues sí, bueno, sí, hemos tenido la suerte de que en este caso el museo, la Fábrica de la Luz, pues haya tenido a bien a recoger esta pieza que nosotros desde 2019 que la encontramos la habíamos recuperado, la habíamos puesto en valor. Y eso, ahora hemos tenido la suerte de que ellos hayan aceptado el ponerla delante de una locomotora que seguramente hace muchísimos años le dio sus señales luminosas para detenerla o para activarla, ¿no? O sea, qué bonito encuentro otra vez, las dos piezas, ¿no? ¿Cómo no aceptarla, no, Conchi? ¿Cómo no aceptarla? Claro, es un lujo poder contar con esa pieza y además, bueno, tiene una altura considerable, ¿verdad? Porque la tenían que ver desde el maquinista, desde la locomotora, o sea, que es también algo real, ¿no?, de lo que ocurría en ese momento. En los años 50 era, eso, ¿no?, esta señal. Sí, a partir de los 50 es cuando se establece ese tipo de señales, hasta el año 2000, que es cuando se produce una de las renovaciones de la línea, en las que se sustituyen por unas más modernas, y bueno, pues
tuvimos la suerte de que por el testimonio de un socio de Matarrosa nos dijo que en aquella zona la habían tirado y que estaba allí cubierta por zarzas, y entonces, bueno, a partir de ahí fue todo un trabajo de rescatarla, ponerla en valor, crear piezas nuevas que faltaban, ofrecerla. O sea bueno, que yo decía, fruto de la casualidad, pero había pistas ahí ya, había ya ese testimonio. Ahí sabíamos de que ahí podíamos encontrar algo, porque bueno, en nuestras salidas, como la asociación, pues un poco transita por la vía, hemos colaborado, pues no sé, por ejemplo con Promonumenta haciendo el desbroce de la estación de Palacios, paseamos por la línea desde Cubillos, entonces siempre estamos muy atentos a todo lo que pueda haber por ahí, y cuando podemos, pues bueno, si hay algo, pues o lo protegemos o directamente lo rescatamos y lo ponemos en valor, ¿no? Oye, mira, decía yo, un museo muy vivo, pero a la vez es la primera pieza en la historia del museo que se introduce a la colección permanente. Eso ya indica, ya le da un valor, ¿no? Ya nos está diciendo, ojo, que no hablamos de cualquier pieza, de cualquier elemento, sino que hablamos de algo muy importante. Pero vamos a contar exactamente qué es esa señal luminosa que a mí me dijeron, no es un semáforo. ¿Qué es? Bueno, es que el término semáforo en el argot ferroviario no está como muy utilizado, ¿no? Hablamos de señales luminosas, ¿no? Yo sin ser un especialista de ese mundo, pero bueno, parece que lo que ocurre es que, bueno, desde que se funda el ferrocarril en 1919 y la MSP, el tráfico de carbón cada vez va más en aumento, y entonces el típico proceder de que sale un tren de Matarrosa y hasta que no llega a Páramo no puede salir otro tren bajando o subiendo porque no hay ningún tipo de comunicación más allá de la que podía ser por el telégrafo o por pequeños teléfonos que tenían, se decide que dos composiciones, dos trenes, suban o bajen en el mismo sentido a la vez. Es decir, entonces tenemos que imaginarnos la estación de Matarrosa, tenemos que imaginarnos esta señal luminosa que da la salida a un tren y que a la mitad del recorrido entre Matarrosa y Páramo hay otra señal que es la que le va a dar la salida, o sea, le va a dar la continuación al tren que está subiendo, pero también activa para que el segundo tren que espera en Matarrosa pueda seguir. De esta forma hay dos trenes en el mismo tramo subiendo. Eso es casi como duplicar la capacidad de la línea en el recorrido de ella y en este caso en el transporte del carbón, ¿no? Fue una forma de agilizarlo, ¿no? Esta concretamente regulaba la salida del tren desde Matarrosa del Sil hasta Páramo, Hacia ¿no? Páramo, eso es. Vale. Había un tren esperando en Matarrosa, imaginémonos, ese tren sale y cuando está a la mitad del recorrido la misma señal le vuelve a dar la señal de salida al siguiente tren que está esperando en Matarrosa. Oye, decías, estas señales luminosas empezaron a utilizarse a partir de los años 50 aproximadamente hasta los 2000. ¿Sabemos de qué tiempos es esta concretamente? Pues yo creo que estas creemos que es de las primeras que se instalaron, o sea, porque se instalaron en el 50 y hasta el 2000 no se retiraron por las siguientes, estuvieron en activo ese tiempo. Sí. Es el único que se conserva, ¿no? De la antigua que línea. sepamos, sí. Que sepamos, del Confeblino. Sí. Tenemos testimonios también de fotografías de la que había en sentido Matarrosa, pero en sentido Toreno, que esa está bien documentada en fotografías, pero esta es la que hacía de Matarrosa hacia Páramo. Oye, ¿cómo fue esa búsqueda, ese hallazgo? Que claro, que yo pensaba que había sido por casualidad, yo sabía que lo habíais encontrado entre la vegetación, entre unos matorrales, diría yo, pero no, pero claro, ya nos estás diciendo que alguien ya os dio alguna pista. ¿Cómo fue esa búsqueda? Pues ahí había un testimonio, yo te digo, de un socio de la asociación de Matarrosa, y no se encontraba lejos. Hay que recordar que la estación de Matarrosa era importante porque ahí también había una aguada, es decir, es donde los trenes cargaban agua, ¿no? Entonces ahí había una serie de instalaciones, había unos silos donde también se cargaba carbón, donde se hacían trasvases. Entonces, bueno, pues ahí había un contacto que fue el que nos dijo que, bueno, sí, creemos que aquí hay algo, pero está el zarzal, tenéis que poneros, limpiar el zarzal y creemos que ahí lo vais a encontrar. Y ahí efectivamente ahí estaba. Sí. ¿Os costó encontrarla o no? Bueno, más allá de lo que es el trabajo físico, después bueno, pues la sacamos como pudimos hasta la carretera, la transportamos en nuestros coches. O sea que, bueno, ¿erais conscientes de lo que teníais entre manos, sí, ¿no? Cuando lo encontrasteis. Sí, nos parecía importante. Sí. Y lo que pasa es que estaba en un estado lamentable, tenemos fotografías que en el museo también las han recogido, ¿no? Y bueno, ya ha habido mucho trabajo de reconstrucción, porque aquello no era más que un hierros oxidados, sin más. No se conservaban las lentes, no se conservaban los portalámparas de las bombillas, no se conservaba el cableado, o sea, lo que teníamos era la parte metálica y muy oxidada, ¿no? Bueno, pues ahora no cumple la misma misión, obviamente, porque no está en una vía ferroviaria, está en la Fábrica de Luz Museo de la Energía, pero sí que cumple otra muy importante, que es ese legado, ¿no? Ese legado histórico, mostrarnos nuestro pasado, también darnos conocimiento. Y sí podemos decir que funciona después de la restauración. Sí, claro que sí. Nosotros, se ha incorporado también nueva tecnología, ¿no? Por supuesto. Para que funcionen las luces. Tenemos la suerte de tener entre nuestros socios, pues en este caso un ingeniero de telecomunicaciones, ¿verdad?, que le ha diseñado una pequeña programación de forma que, conectada al sistema que hay
de animación de la locomotora número 8, Ponferrada, que está en la Fábrica de la Luz. Cuando esta locomotora acciona su humo y acciona su sistema, su sonido de frenado, al mismo tiempo se activa una secuencia en esta señal, pues que bueno, viene a indicar que la máquina ha llegado, que se para o que activa, pues con sus colores rojo, verde y blanco, ¿no? Qué maravilla. Oye, Conchi, ya por último, ¿qué supone para el museo haber podido contar con esta pieza, una pieza más? Bueno, pues una gran alegría y satisfacción, ¿no? De nuevo, pues recuperar el patrimonio industrial, que es lo que es el propio museo, ¿no? Bueno, pues efectivamente tenemos una nueva pieza, una joya que amplía ese patrimonio industrial que tenéis en el propio museo, que contribuye también a preservar esa memoria y dar a conocer la historia del ferrocarril minero, bueno, en las comarcas del Bierzo, también de la Ciana. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, interesantísimo, podría estar otro rato muy largo más hablando con vosotros sobre el tema porque me parece muy interesante, pero nos quedamos sin tiempos. Lo que sí podemos hacer es pasarnos por allí, ir a verlo en primera persona, con nuestros propios ojos y, bueno, y preguntar ahí todo lo que tengamos que preguntar. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos en nada, enseguida. Bueno, azúcar, dulce y sabrosón, con todo el color y el sabor de Cuba, a base del tardeo que tienen preparado para este sábado las asociaciones Mirando hacia el Futuro y Bierzo Vivo. Y es que se dan de la mano en un gesto solidario, benéfico, hacia Cuba, hacia el pueblo cubano, porque ellos lo que quieren es bueno, recaudar fondos para poder mandar alimentos a la isla, a La Habana concretamente. Me acompaña Junia Sánchez de la asociación Mirando hacia el Futuro. ¿Qué tal estás? Hola, hola Jack. Bien, 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 muy bien, muy bien. Aquí estamos, pues como siempre, intentando poner un granito de arena, ¿no?, en todos estos proyectos sociales y de cooperación internacional que se hacen a nivel mundial. Bueno, lo que nos gusta un tardeo, Junia, y cuando encima tiene ese componente solidario benéfico, pues nos marcamos un 2x1, que nunca está de más. Que sí. Bueno, pues es el primer tardeo benéfico con Cuba, pero ¿de dónde nace la iniciativa? ¿A quién se le ocurre o cómo? La iniciativa, bueno, que no nos ha podido acompañar, es de Juanjo, un chico que pertenece a la asociación Bierzo Vivo y que se puso en contacto con nosotros, con la asociación, para, pues eso, para, según un proyecto que tiene allí en Cuba, que es ¿no?, donde se recauda dinero para comprar combos, ¿no?, combos de alimentos, ¿no? Sí, combos de alimentos para pues diferentes barrios de lo que es la ciudad de La Habana. Se puso en contacto con nosotros porque, bueno, nosotros, nuestra asociación tiene, a pesar de que es una asociación de cooperación internacional, pues hace distintos proyectos de educación internacional, y uno de ellos es con Cuba. Y entonces, como todos los integrantes de la asociación somos cubanos, pues y él, siendo de aquí de Bierzo, se puso en contacto con nosotros para decirnos qué estaba haciendo por allí, por Cuba, y de qué manera nosotros podíamos colaborar, por lo cual nosotros, evidentemente, desde la asociación, teniendo, ¿no?, además haciendo muchísimas cosas por aquí, por el Bierzo, no nos podíamos negar, y le dijimos que sí. Nosotros ponemos a su disposición, pues, ¿no?, nuestro recinto, ahora, ¿no?, nuestros alumnos que vienen justo a hacer distintas formaciones aquí y a trabajar en el Bierzo, ¿vale? Lo ponemos al servicio de esta acción. Genial. Bonita. Bueno, es que Cuba atraviesa desde hace ya un tiempo una situación delicada, además diría yo agravada en el último año por los últimos movimientos geopolíticos liderados por el señor Trump, diría yo. Bueno, escasez de alimentos, de medicación, de medicamentos, de combustible, cortes de electricidad. ¿Has estado últimamente? Bueno, no sí, hace mucho nosotros no. Bueno, yo llevo desde 2013 sin ir, pero sí es verdad que, claro, no sigo trabajando con Cuba, ¿no? Lo que te decía, estos movimientos educativos, ¿vale?, que realizó con
con distintas asociaciones, organizaciones de allí, de la isla y centros de formación. Sí, la realidad es la que hay, pero yo creo que sí, la política influye, pero influye también un poco la situación real que ha vivido siempre Cuba, ¿no? Cuba, no podemos, siempre echamos culpas, siempre, en todos los sitios, los gobiernos, los estados y tal, pero bueno, la sociedad como tal, teniendo en cuenta que ahora existe el internet, que es lo que siempre al principio estábamos como muy vetados, pero ahora sabemos de lo que hay, no se puede intentar de que todo venga de mamá o papá gobierno, o sea, de mamá o papá gobierno. La sociedad en sí tiene que irse moviendo, que cuesta, sí cuesta, que es un país que ha estado, claro, que no tenía empresa privada, pues no la ha tenido hasta ahora, pero asociaciones como las nuestras es las que está haciendo precisamente que esos jóvenes que están allí puedan hacer estas, ¿no?, a través del reclutamiento de estudiantes o la movilidad estudiantil, puedan mirar cómo funciona el mundo y a partir de ahí hacer proyectos y hacer pequeñas empresas allí en Cuba, que para ahora con la nueva cambios políticos creo que va a ser posible. Bueno, la educación y la formación, fundamental. Qué importante, Junia, ya de base. Pero vosotros os vais con este proyecto, con este tardeo benéfico con Cuba, sí que os centráis en poder mandar alimentación a un barrio de La Habana, en centro Habana. Sí. ¿De qué manera vais a hacer llegar todo esto? Según me ha comentado el chico del proyecto que no ha podido venir, ellos lo que pretenden es que a través del ojo del huracán, que es como se llama un colectivo artístico que está allí en Cuba, es que van a distribuir todos estos alimentos que además no son ellos solos, al parecer hay de distintos países que también están colaborando con este colectivo. Entonces, bueno, nosotros estando aquí tenemos que poner parte de... Nosotros podemos ayudar de alguna manera más, además de coger ese ticket participativo de 5 euros, que es lo que se va a destinar íntegramente allí a Cuba. Podemos, no sé, se puede llevar, por ejemplo, pues comida en forma de latas o no perecedera, o simplemente lo que se necesita son fondos económicos para poder ya, porque quizás no se vaya a fletar desde aquí un avión para llevar la comida, sino que se va a llevar desde otro lugar. No sé. Nosotros, mira, como bien, bueno, yo llevo 9 años trabajando aquí en Ponferrada, ¿no?, con el Ayuntamiento de Ponferrada, lo que es la cooperación internacional, y uno de los proyectos que hicimos fue llevar, cuando la explosión del Saratoga, un hotel allí que destruyó un colegio, y lo que hicimos fue llevar material escolar. Y sí es verdad que es costoso, es muy costoso. Desde aquí es muy costoso llevarlo, es mejor comprarlo quizás en un país de Latinoamérica o Centroamérica, porque en Cuba ahora también va a ser complicado, ¿no?, pero comprarlo más cerca de donde está la situación en sí, porque llevarlo desde aquí a nosotros nos costó muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Bueno, pues la oportunidad que tenemos todos de poder ayudar al pueblo cubano, además participando en un tardeo muy sabrosón que nos gusta mucho, donde no va a faltar de nada. Va a haber bebidas cubanas con y sin alcohol para elegir, va a haber también una selección de tapas para degustar, esa fusión Cuba-Bierzo, también va a haber, bueno, ya que hablamos de fusión y que hablamos de culturas, pues también va a haber unos zumos africanos de una chica senegalesa, maravilloso seguramente, y también música con el trío, ¿cómo se llama? Los Orlandos. Los Orlandos, bueno, pues tenemos ya el plan hecho, hora y lugar. El lugar es en los jardines de la Asociación Mirando hacia el Futuro, en calle Chile, ¿vale? Y sería a partir de las 7:30 de la tarde. Vale, el sábado 18 a partir de las 7:30 de la tarde. Allí sí, en los son jardines. 2 horitas y media, no más, pero yo creo que merecen la pena. De fiesta, con barriga contenta, con también cuerpo contento, que vamos a bailar sabrosón, y también habrá una muestra fotográfica de Juanjo Segovia, que justamente que no ha podido estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Junia, que lo disfrutéis mucho y sobre todo que consigáis el objetivo al máximo posible. Cuanto más recaudemos, mejor. Muchísimas gracias. Hay muchísimas maneras de recaudar, y nosotros somos de la idea de colaborar, ¿no? Colaborar porque no podemos, es verdad que existen los fondos, ¿no?, esos dineros a fondo perdido, pero si nosotros aportando nuestra cultura, además de hacértelo pasar bien a todo el conjunto de la sociedad, podéis ayudar a que estos colectivos le pueda llegar alimento, pues mira, creo que es un 2 por 1, ¿no? Pues claro.
claro que sí. Bueno, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, que se suele decir, ¿verdad? Bueno, pues nos unimos todos por estas causas solidarias. El sábado 18, a partir de las 7:30 de la tarde, ese tardeo solidario, benéfico con Cuba. Muchísimas gracias, Junia. Gracias a vosotros por siempre dar voz a nuestros proyectos. Bueno, y continuamos ahora con más asuntos. Vamos con nuestro rinconcito inmobiliario, nuestro rinconcito de Bells Inmobiliaria. No sé si estáis pensando en vender, en comprar, en alquilar una casa, un piso, una nave, una oficina. Bueno, pues en Bells Inmobiliaria, desde luego, tenéis la mejor ayuda. En Bells Inmobiliaria no buscamos propiedades, buscamos ese rincón en el Bierzo donde al cerrar la puerta sientas que por fin estás en casa. Lo descubrimos juntos. Casa con gran terreno en Campo Naraya, amplias estancias, 6 habitaciones, 2 baños y 4.000 metros cuadrados de espacio exterior, con garaje incluido. Vive rodeado de naturaleza y disfruta de todo el espacio que siempre has soñado. Haz la tuya y empieza a crear tu vida en un entorno único. Nuevo local en la zona alta de Ponferrada, junto al ayuntamiento, versátil y luminoso, con 2 niveles de espacios diáfanos y zona de descanso con cocina. Empieza hoy mismo tu negocio soñado. Dúplex exclusivo en el corazón de Ponferrada, con garaje luminoso, versátil y con espacios independientes. Tu hogar listo para estrenar en pleno centro. Llama y visítalo hoy. Casa berciana en plena naturaleza del Valle de Compludo, con reforma respetuosa con la arquitectura original, espacios tradicionales y un entorno único de tranquilidad y vistas espectaculares. Disfruta de historia y paisaje cada día. Tu refugio de montaña te está esperando. Local en Flores del Sil amplio y versátil, con instalaciones actualmente adaptadas como taller de motos, listo para iniciar cualquier actividad comercial o profesional, y con excelente visibilidad en una de las zonas con más movimiento de Ponferrada. Haz realidad tu proyecto en esta ubicación privilegiada. Casa para reformar en Villanueva de Valdueza, rodeada de naturaleza y tranquilidad. Te presentamos esta idea de proyecto. Observa el potencial de este antes y deja volar tu imaginación hacia el después. Lánzate a crear la casa de tus sueños. Tu próxima historia empieza aquí. Descubre las mejores propiedades con Bells Inmobiliaria. Contacta en el 987 19 22 19 o ven a calle Lago de la Baña 3, Ponferrada. Pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de cosas de quesos. Me gustaría, además de hablar, me gustaría probarlo, pero bueno, de momento vamos a aprender sobre este lácteo que tanto nos gusta, este derivado lácteo, con Miguel Álvarez. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien. Muy bien y muy bien acompañado además. Especialmente contento porque siempre es un placer recibir amigos en casa, además gente de la que queremos mucho. Y efectivamente, hoy tenemos invitados, tenemos a los chicos de Airas Moniz, que es una de las queserías punteras de este país, actualmente el mejor azul de España y también el mejor queso absoluto de España, por segunda vez mejor absoluto y por quinta vez mejor azul de España, en 10 años que lleva la quesería funcionando. Nos estás dando información demasiado relevante así de repente, pues como para pasarla por alto, ¿eh? Eso lo tenemos que hablar más específicamente, tenemos que ahondar en ello, pero antes vamos a presentarles, ¿no? Venga, desde sí. Chantada directamente, Ana Álvarez, Ricardo Gómez y Suso Mazaira. ¿Qué tal estáis? Hola, bien, gracias. Bien. Bienvenidos aquí. Encantados de estar en esta tierra tan maravillosa y cercana a Galicia, ¿no? Bueno, claro que sí, primos hermanos, ¿no? Al final Sí, todos, sí, como sí, se suele decir. Los vascos también, ¿eh? Los vascos también somos. Nos han aceptado aquí también. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de esta quesería Airas Moniz, que tiene pues esos quesos maravillosos que van a ser protagonistas en la sección de hoy de cosas de quesos. Lo primero, ¿cuántos quesos tenéis? ¿Cuántos tipos de quesos? Tenemos 3 quesos y mantequilla. Ahora mismo estamos elaborando esos 4 productos. Una pasta blanda que se llama Terra, el queso azul Sabel y una pasta prensada semicocida que se llama Cítara, pero que solo hacemos para un restaurante gallego. Vale, directamente de vuestras vacas, claro.
Exactamente, no? sí. Solo hacemos queso con la leche de nuestras vacas. Vacas Jersey es un proyecto muy chulo porque Ricardo, que siempre fue ganadero, en intensivo con frisonas, en un momento dado por diversas circunstancias y empujado también un poco por Jesús, que son amigos desde muchos años atrás, y Jesús quería hacer queso, pues giraron y cambiaron a vaca Jersey, que es una vaca pequeñita que da muy poquita leche, solo 12-14 litros al día, pero con mucha grasa, mucha proteína. Además ellos las tienen pastoreando prácticamente todo el año, y de ahí también esa materia prima espectacular que da los quesos que hacen. O sea, que hablamos de... Sí, ahí no se equivoca en nada, En nada. lo tiene bien documentado. O sea, que hiciste buen cambio, ¿no? De las frisonas a las Jersey. Bueno, es un cambio, bueno. es un cambio lógicamente pensando en elaborar queso y un cambio un poco en la forma de vida, de darle forma a un proyecto que se llegue a la sostenibilidad, al cuidado del medio y hacer una leche pues, de la mayor calidad posible para hacer un buen producto. Bueno, tanta calidad como que es la mejor leche del mundo, ¿no? Así está considerada. Bueno, el año pasado nos dieron un galardón en Suiza, en la World Cheese Award, de que sí, que es una leche, no sé si la mejor del mundo, pero una leche muy adecuada para hacer queso, y probablemente en un país como España, en el que desapareció prácticamente el pastoreo por completo a nivel de producción láctea, pues tiene muchísima más relevancia. Bueno, y hablábamos que cada vaca da aproximadamente de 12 a 14 litros de leche al día. ¿Cuántas vacas tienes? O bueno, ¿cuántos litros? Estamos ordeñando en torno a 80 vacas. Nos movemos pues, entre los 850 en épocas más duras de climatología y de sequedad, porque vivimos, nuestras vacas están en el sur de Lugo, ya tenemos un clima un puntín continental. Y a veces en verano pues se nos secan las praderas y lógicamente tenemos que tirar de forrajes conservados, pero el resto del año pues están todo el año pastoreando. En este caso ahora mismo están día y noche, normalmente están día y noche hasta finales de julio. Finales de julio dependemos de la climatología. Si llueve como llovió hoy en Ponferrada, pues alargaremos, si no, pues quedará lo que quede, y ahí se estabulan, utilizamos nada más los piensos no como método para incrementar la producción, sino para mantener la producción y tener los animales sanos y bien alimentados. Y el forraje que usan es segado de sus propios pastos, porque ellos tienen 30 y pico prados y las vacas van rotando de un prado a otro, y entonces en ese interit que hay entre ellos siegan su pasto para cuando no pueden pastorear dar de forraje de su propio pasto. O sea, es un círculo prácticamente cerrado en su quesería. En cualquier caso, hablamos de que vosotros elaboráis unos quesos, bueno, estáis en la producción de principio a fin, ¿no? Desde el propio ordeño de las vacas hasta el producto final. De esos 4 quesos decíamos, ¿verdad? 3 quesos y una pasta. Y la mantequilla de pasto. Sí. Vale, 3 quesos y una mantequilla. Vale, pues vamos a hablar de esos productos que tenéis. ¿Cuál fue, lleváis 10 años ya como empresa, como quesería, cuál fue el primer queso con el que empezasteis? Bueno, empezamos con la pasta blanda, con el Terra, que era un poco la elaboración tradicional de Galicia. Lo que pasa es que metíamos una novedad en él, que era dejar crecer de manera natural un moho en su corteza, ¿no? Y eso le daba una característica completamente diferente a lo que estaba habiendo en Galicia. Y eso nos supuso, si bien una alegría al principio, porque si no recuerdo mal, a los 3 meses de salir al mercado, tuvimos ya el primer premio en el Campeonato de España, una medalla de bronce con él. Nos supuso también un problema, ¿no? Porque pensábamos que sabíamos hacer queso y pasamos de elaborar 300 litros a la semana a 400 litros al día, compatibilizándolo con los otros trabajos, y de repente pues perdimos el control de oreado, de maduración, y los quesos empezaron a tener problemas de afinación, posacidificaciones, cortezas incomestibles, y eso nos hizo repensar otra vez todo. Efectivamente, tuvimos una crisis existencial
y la idea ya era no volver a hacer queso porque aquello pues, para nosotros era un problema. Y al final, bueno, pues las ganas y la ilusión de seguir haciendo, pues nos hizo asentarnos, ir a nuestro ritmo, no al ritmo de que nos demandaba el mercado, y a partir de ahí, pues Aire Armoniz empezó a florecer y a ser lo que es hoy en día, ¿no? Suso, bueno, la lección llegó justo a tiempo, ¿no? Al principio, ¿no? Bueno, por lo menos el tortazo no vino... Sí, y fue mejor así. Bueno, al final todos los días estás aprendiendo y todos los días te pasan traspiés, ¿no? Pero yo creo que esa fue una lección muy importante, porque nosotros ninguno de los tres venimos del mundo del queso. Ana era asesora fiscal y laboral, Ricardo ganadero, yo politólogo, pero de queso no sabíamos nada, ¿no? Entonces ese primer premio, nosotros pensábamos que sabíamos hacer queso, que entendíamos nuestra leche, que entendíamos los diferentes procesos, y al final nos dimos cuenta de que era muy complicado hacer queso, que de tu leche no vas a ver hasta los 7 o 8 años, y de queso que te vas a morir sin saber todo de ese proceso, ¿no? Y yo creo que fue la mejor lección que pudimos aprender, porque desde aquel traspiés, por lo que nos hizo fue pensar mucho las cosas, meditarlas, ir a un ritmo mucho más pausado y mirar un poco más lo que es la naturaleza y los procesos naturales de maduración de los diferentes productos que hacemos, ¿no? Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que se suele decir. Un premio trampa, pero como decía yo, justo a tiempo. Sí. No, y eso es lo que manda. Ellos además tienen muy claro que operan así, funcionan así. Ellos tienen muy claro que lo que manda es la naturaleza y las vacas y los ritmos biológicos y la cámara, al final la maduración. Entonces el mercado queda en segundo plano y ellos, por más premios que tengan, que tienen muchos, por más demanda que tengan, que también tienen mucha y me consta, el ritmo es el que es y la producción es la que sea necesaria para que el producto esté en los estándares de calidad que ellos buscan, al margen de todo lo demás. Bueno, importante. Hablábamos de ese primer premio a los 3 meses de comenzar a elaborar ese queso, pero a partir de ahí, después de ese salto que tuvisteis que pegar, ¿no?, a esa piedra que se os plantó en el camino, habéis cosechado un montón de éxitos y un montón de premios, entre ellos 2 veces el mejor queso azul de España. ¿Apareció Sabel? No, dos veces el mejor queso queso de España y 5 veces el mejor queso azul, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, yo creo que tuvo más, porque esos son solo del Salón Gourmet, 2 veces del Ministerio de Premio Alimentos de España, y tuvo Super Oro en los Super World Cheese. 2 veces medalla de oro en los World Cheese. Bueno, sí que han sido un montón de premios, pero también hubo muchos premios al proyecto, que son muy importantes los premios a cada producto, pero yo creo que nos sentimos muy orgullosos de todos los premios que hemos recibido al proyecto en sí, porque es como cerrar un círculo en torno a la forma de producir la leche, a la forma de elaborar y un poco a la filosofía, y un poco pone de manifiesto cómo somos nosotros. Y bueno, por ejemplo, el último que nos acaban de dar, de Iniciativa Sostenible, pues es un poco reafirmar el premio de la mejor leche del mundo, porque al final es poner en valor una forma de producir la leche de una forma sostenible. Bueno, al final los quesos no dejan de hablar, el resultado final no deja de hablar de quienes estáis detrás, ¿no? Exactamente. Del producto, pero también de quienes estáis detrás elaborando y organizando todo, dirigiendo pues toda la empresa a vuestra manera, con ese premio también a la mejor iniciativa sostenible. Contadme más sobre vuestros quesos. A ver, ¿cuál es la joya de la corona, diríais? Es difícil elegir entre los hijos, pero... La joya de la corona, la joya de la corona en este caso es la mantequilla y la nata que hacemos. Nosotros trabajamos con muchas estrellas Michelin y debido a la calidad de la leche, pues esa nata y esa mantequilla son para nosotros es un referente, y es lo que nos está posicionando no solo en la alta restauración, sino también en la tienda, en el público general, ¿no? Los quesos, evidentemente, para nosotros son muy importantes. El queso Sabel es un referente. Somos conocidos no solo en España ni en Europa, sino también fuera de Europa, en América, ¿no?, que también llegan allí. Y en ese sentido somos un referente. Pero a nosotros, por ejemplo, el tema de tener que trabajar con mantequilla, que hasta hace poco era un poco un alimento repudiado,
en la cocina y aquí en España, que se cocina con mucho aceite. Estamos viendo un resurgir de ella muy importante, cada vez se utiliza mucho más, no solo de aperitivo, sino también en cocina, y eso a nosotros pues, nos llena de satisfacción, ¿no? Saber que somos una pica de Flandes ahí, que somos un referente para la alta restauración y que como un oro que tenemos, que es esa nata, pues esa mantequilla la envolvemos en un papel biodegradable que está compuesto el 75% de hierba y el 25% de viruta, atada a mano con un lacre, y al final es un poco un buque insignia también y un tesoro, ¿no? Que la gente lo busca como loco, porque el queso aún se puede conseguir, pero la mantequilla sí que es cierto que es tan escasa que es un bien muy apreciado y muy buscado, ¿no? Es que ellos en realidad, el Sabel, que hemos hablado aquí de sus productos varias veces ya, el Sabel es un queso azul de 1,2 kg, así de este tamaño más o menos. Ellos desnatan una pequeña parte de la leche para hacer ese queso. Entonces solo producen tanto la nata como la mantequilla con esa pequeña parte que desnatan. Entonces por eso es un producto tan buscado y tan selecto, ¿no? Y tan selecto, efectivamente, es poco habitual. De hecho nosotros le pedimos y nos manda cuentagotas, pues ahora 4 o 5, de cada vez muy poquito, pero porque realmente producen muy poquito y me consta que la demanda es abismal. En Vida Láctea, o sea que si vamos puede que tengamos suerte y lo encontremos, sí, ¿no? Sí, sí. No de esos siempre 4, 5. No siempre hay, pero afortunadamente con cierta frecuencia sí que hay. Aprovechándonos un poco de la redacción que tenemos, pues sí, nos miman y nos envían un poquito de cuando en cuando. Bueno, pues que sería Airas Moniz. Enchantada hoy aquí con nosotros en Cosas de Quesos y además trovadores del queso, porque me decíais, ¿no?, antes fuera de cámara, que Airas Moniz viene, bueno, es el nombre de un trovador del siglo XII. ¿De dónde nace? ¿Cómo se os ocurrió? Bueno, queríamos poner en valor no solo lo que íbamos a hacer nosotros, que era queso, queríamos poner en valor todo lo que nos rodeaba, nuestro patrimonio cultural, medioambiental y por supuesto el medio rural. Entonces, Airas Moniz era el precursor de la trova galaico-portuguesa y nosotros fuimos los primeros en una zona ganadera como era Chantada en hacer queso. Entonces, pues bueno, considerábamos que era poner en valor un poco ese patrimonio cultural que tenemos, desconocido, y ponerlo en valor. Y cómo no, llevar cada vez que vamos fuera de nuestro entorno, pues llevar el nombre de nuestro pueblo y de la Ribeira Sacra allá donde vamos. Y de qué mejor manera que con el nombre de nuestra quesería. Bueno, hablamos de la mantequilla, no hablamos del nombre. Le pusimos el nombre de nuestro pueblo, se llama Chantada, de Airas Moniz, porque queríamos devolver todo el cariño que nuestros vecinos nos dieron cuando empezamos con un proyecto complicado, porque era empezar a trabajar con vacas distintas, hacer quesos distintos, en una zona donde bueno, hay unos determinados tipos de quesos, sobre todo es de denominación, y bueno, ahí estuvieron, ahí están, y bueno, con el nombre de la mantequilla quisimos devolverle todo ese cariño. Apostasteis, arriesgasteis y ganasteis, ¿eh? Bien, Bueno. Hay que atreverse en la vida. Oye, decías, para llevar el nombre, ¿no?, por todo el mundo, el nombre y el sabor. Yo ya me he quedado, ya me habéis hecho, ya me pica, me está picando. Quiero yo probar también esos quesos y esa mantequilla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es que cuando estoy a gusto se me pasa el tiempo volando y se nos han pasado los minutos. Seguro que habría muchísimo, pero que muchísimo más que contar. Pero yo creo que lo mejor va a ser que vayamos a Vida Láctea y lo probemos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias. Te espero aquí en 15 días, otra vez. Aquí estaremos. Y a Un vosotros placer. cuando queráis, también. Muchas gracias. Tienen las puertas Gracias. abiertas para todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a todos vosotros y ahora esta noche tenemos 2 nuevas entregas de Objetivo Bierzo. El Centro de Salud de Villafranca del Bierzo realiza al año más de 500 intervenciones de cirugía menor. Esta práctica realizada por enfermeros exige conocimientos básicos y se compone de técnicas quirúrgicas cuya finalidad es el tratamiento de lesiones, defectos, úlceras, heridas y otras patologías generalmente superficiales. La provincia de León afronta desde hace décadas un problema estructural, la despoblación rural.
los pueblos se han ido vaciando progresivamente, dejando tras de sí un territorio envejecido y con recursos desaprovechados. Ante ese desafío surge Repuebla León Sostenible, proyecto impulsado por la Diputación de León a través del Área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible. Repuebla León Sostenible busca demostrar que el medio rural no es un espacio del pasado, sino un escenario lleno de oportunidades para el futuro. Estamos de vuelta y vuelve también ese ciclo de noches de cine familiar para compartir con toda la familia, esas noches cálidas de verano tan maravillosas. Serán 4 películas, siempre 4 jueves, en 4 ubicaciones diferentes. De momento, hoy a las 10:30 de la noche, en el Parque del Temple vamos a poder disfrutar de cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón, me parece que es así exactamente. Bueno, y ahora os dejamos con 2 nuevas entregas de Naturaleza para Todos. Miguel Ángel Blanco nos va a hablar sobre las setas de verano o verano de setas, no sé muy bien, y también sobre cómo hacer una escoba tradicional de retama. Con estos vídeos me despido, hasta mañana. Nos encontramos a 14 de julio. Me dice, mira el reloj, que son las 7:30 de la tarde. Y es que acabo de llegar precisamente de recolectar el rebozuelo o chantarela. Una seta, como decía, apreciadísima en cocina, que se presta a multitud de guisos, tortillas, etcétera, etcétera. He colocado, sin embargo, 4 diferentes ejemplares de setas frontalmente para que las veáis, ya que estas fructifican generalmente en diferentes épocas del año y las he cogido hoy mismo, algo inusual. Una es la trompetilla, que como el otro día os contaba y os mostraba un precioso ramillete de ellas, avalaba precisamente esta fecha del verano con un helecho verde, ya que es estrictamente otoñal. En mi mano izquierda, un precioso ramillete de Catrerelos cornucopioides. Fíjense ustedes, señores, qué pedazo nombre. Vulgarmente, trompeta de los muertos o trompeta negra. En esta otra, un helecho. Y os preguntaréis que qué demonios hago yo con un helecho en la mano derecha mientras hablo de las setas que tengo en la mano izquierda. Pues veréis, lo he cogido precisamente para verificar de que no estamos en otoño, porque esta seta es exclusivamente otoñal, yo diría incluso invernal. La he cogido prácticamente a últimos de año, pero nunca jamás en esta época. Ahora mismo nos encontramos en San Juan, en pleno solsticio de verano. Una seta que se seca con suma facilidad y que es utilizada de condimento. Una seta muy, pero que muy apreciada. Otra es la Amanita caesaria, una seta que irrumpe las reglas del resto de las amanitas, y es que sus láminas, pie y anillo, son amarillos. Las láminas del resto de las amanitas siempre son blancas. Estoy observando 2 preciosos ejemplares de Amanita caesaria. Amanita de los Césares, oronja, huevo de rey, etcétera, etcétera.
apreciadísima sin duda. Una seta que aquí en el Bierzo sale a cuentagotas, a veces en los veranos después de las tormentas. Otras veces nos las podemos encontrar incluso en octubre, siempre y cuando la temperatura sea agradable. Pues es esta una seta termófila. Huye del frío como alma que lleva el diablo. Y más a la izquierda, el Catrerelos tubeiformis, otra seta como la trompetilla, estrictamente otoñal, incluso como la misma invernal. Y más a la izquierda, al final del todo, nuestro amigo el rebozuelo. He cogido una cesta, pero que no rebasa prácticamente los 2,5 kilos de peso. Para unos, chantarela, para otros, rebozuelo. Pero me parece a mí que ni rebozuelos ni chantarelas ni para unos ni para otros. ¿Por qué? Porque este año, a pesar de las lluvias y a pesar de la temperatura que pensábamos que era idónea, apenas han fructificado. A mí esta seta me fascina especialmente por esos pliegues que tiene en el himenio. Esas arrugas que, como yo acostumbro a decir, nos hacen interesantes. Trato de reflejar aquí, con la mayor resolución posible, esta seta. Y me preguntaréis por qué. Pues veréis, porque es una seta mortal, el Bacillus involutus, una seta que ha sido consumida previamente sin ningún tipo de consecuencias. Ha vuelto a ser ingerida después, causando intoxicaciones mortales. ¡Ojo al dato! Esta seta se diferencia, entre otras características, porque la parte inferior de su sombrero está muy enrollado. De ahí precisamente deriva la nomenclatura de la especie involutus, que literalmente quiere decir envuelto. Quédense con esta copla. A esta planta verdaderamente mágica, con multitud de propiedades y también de usos, la conocemos aquí con el nombre común de escoba. En Galicia, por ejemplo, le llaman sesta, y en otros lugares, retama negra o retama de flores amarillas. Se ha venido utilizando incluso para cubrir techos de las cabañas, de las pallozas. Yo tengo precisamente un vídeo donde construyo un observatorio que podéis ver cómo las utilizo también para cubrir el techo. Sin embargo, mi objetivo es mostraros cómo se fabrica con ella la escoba de barrer. La escoba que utilizaban nuestros ancestros, barriendo corrales, barriendo incluso el estiércol de sus animales, o como no, utilizadas también para barrer las brasas, barrer la ceniza del horno del pan. Pues he cogido 5 ramas suficientes para mostraros cómo se hace la escoba. Vamos a igualar la parte de abajo, la que sirve realmente para barrer, fijaros, más o menos a grosso modo. Y una vez igualadas, la parte de arriba también requiere que se iguale. Por lo tanto, mi amiga la tijera y yo vamos a igualarlas. Pues con la ayuda de la tijera vamos a acabar de igualar la parte de arriba, señores, que fijaros, está duro, pero duro de verdad. Debemos también de tener cuidado que no queden muy afiladas, porque nos pueden hacer daño en la mano. Pues una vez he dejado las ramas igualadas a grosso modo, voy a proceder a hacer unas anillas totalmente de materia prima natural. Ya lo veréis. Como podéis ver, he cortado algunas ramas más pequeñas con las cuales voy a hacer las anillas, las argollas con las que voy precisamente a apretar el mango. Hay personas que las atan con cuerdas de alpaca, otras con alambres.
pero yo quiero hacerlo de la forma más natural posible, con la misma materia prima que nos ofrece nuestra amiga la Citisus scoparius. Procedemos pues, fijaros, a retorcer estas ramas porque así crean o adquieren más elasticidad y no se rompen. Siempre es bueno retorcerlas. Una vez retorcidas, entonces es cuando ya podemos empezar a hacer el típico anillo, que supongo que muchos de vosotros en más de una ocasión lo habréis hecho. Fijaros, anillo que, como digo, va a jugar un papel vital precisamente en la sujeción del mango. Como podéis ver, ya he hecho algunas argollas y vamos a proceder a meterlas. Primeramente, la de mayor diámetro, porque abajo es más ancho. Una vez que he igualado precisamente la parte superior, entonces, fijaros, vamos metiendo hacia abajo para que apriete. Y entonces la escoba, como veis, amigos, se va apretando. Esta otra argolla es más estrecha que la anterior. Veréis por qué. Que casi cuesta meter al principio ya, fijaros, pero que va a apretar más que la anterior y la posterior más que esta todavía. Fijaros ahora cómo ya empieza a apretar. Se necesita un poco de fuerza. Y abajo, bajándola cada vez más. Vamos bajando las argollas, que como veis es esencial que queden apretadas. Van dando forma ya a esta escoba tradicional. Va cogiendo pinta la cosa, amigos. Como podéis ver, cada vez vamos a hacer más estrechas las argollas, porque la parte de arriba, obviamente, es más estrecha. Lo que nos ofrece la madre naturaleza, chavales. Menuda maravilla. Y poco a poco, como decía mi padre, hilaba la vieja el copo. Fijaros que el diámetro ha disminuido considerablemente. Vamos pues a intentar meterla en la parte de arriba, porque cada vez va a ser más difícil. De momento es posible. Y apretando hacia abajo, fijaros, con mucha fuerza, porque requiere mucha fuerza, muchísima fuerza. Ya va tomando forma. Seguimos haciendo argollas cada vez con el diámetro más pequeño, porque así obviamente aprieta más. Vaya chulada, chavales. Pues ala, que ya queda menos. Cada vez, como veis, se va dificultando más el meterlas, sobre todo al principio. Pero de momento parece ser que nos lo permite, amigos. Otro paso más. Apretando, como Dios manda, fijaros, hay que comer bien y con la fuerza que se supone que tenemos, la cosa va tomando forma. Y aquí tenemos la última, la de la culminación, amigos. Pues si lo conseguimos meter aquí, fijaros, podemos decir que gran parte de la escoba de barrer ya está hecha. Cuesta bastante. Pero amigos, la fuerza es la fuerza. Aquí tenemos, a grosso modo, la típica escoba de barrer, que le voy a dar un corte aquí abajo y va a quedar maqueada. Y ahora pues puliendo los pequeños detalles, fijaros, para que quede más presentada o más presentable, porque soy una persona curiosa. La vida está hecha de pequeños detalles. He cortado las puntas a grosso modo, cuan peluquero, fijaros. Y aquí tenemos una escoba hecha y derecha.
Escobas que utilizaban nuestros ancestros y que se está perdiendo la costumbre, amigos.